Hola hermanos, el Señor les bendiga. Amigos que me escuchan y que me están viendo, mi nombre es Carlos Zúñiga. Bueno, el día de hoy quiero hablar de un personaje y un libro bastante conocidos en el sector occidental de nuestro planeta. El día de hoy quiero hablarles de un personaje histórico de América del Norte que fundó una de las religiones más conocidas en nuestro país. Quiero hablarles de un personaje y un libro que han marcado la vida de muchas personas en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, en Europa y en, digamos, sin exagerar, alrededor de todo el mundo. Quiero hablarles de Joseph Smith, más conocido en Chile como José Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y escritor del Libro de Mormón. Bueno, como todos sabemos, Joseph Smith es un personaje norteamericano de la década del 1800, entre 1800 y 1844. Este joven, Joseph Smith, hijo, nació en la ciudad de Sharon, en el estado de Vermont, en Estados Unidos, en el año 1805, el 23 de diciembre. Él fue uno de muchos hermanos que tuvo este matrimonio, de Joseph Smith y su esposa. Él, más o menos a la edad de entre los 14 y los 25 años, tuvo una cierta interrogante en su corazón, en su mente. Por esos años, cuando Joseph Smith tenía entre los 14 y los 25, por ahí por los 17, en el pueblo en donde él vivía, por esos años, hubo mucha agitación con respecto al tema religioso, porque todas las denominaciones cristianas evangélicas en esos años en Estados Unidos, hablemos de presbiterianos, anglicanos, bautistas, pentecostales y muchas otras, asambleas de Dios, alianza cristiana misionera, en fin, todas las que tú te puedas imaginar, tenían iglesias en el sector donde él vivía. De hecho, Joseph Smith y su familia asistieron mucho tiempo a la iglesia evangélica presbiteriana, de la que él también fue parte. Bien, este joven Joseph Smith, en plena adolescencia, juventud, estaba con esta efervescencia y con la pregunta en su corazón: ¿a qué partido o qué, digamos, rama de la iglesia se podía unir? En esta interrogante cuenta la historia, la biografía, que yo tomé desde la página mormon.org, cuenta que el joven Smith se pone a orar. Y en eso, en esta oración profunda, pidiendo a Dios que le mostrara a cuál partido religioso se tenía que unir, aparece un personaje en la historia del Libro de Mormón conocido como Moroni, quien le revela que la iglesia, todas las iglesias que rodeaban su casa, su pueblo, estaban equivocadas y que él sería el encargado de restaurar el evangelio verdadero que se perdió con los primeros apóstoles. Entonces, en medio de todo este fervor, aparece el joven Joseph Smith con la revelación del ángel Moroni, en donde el ángel le dice que a los pies o en el sector del cerro Cumora, en el estado donde él estaba viviendo, estaban enterradas unas planchas de oro que contenían la historia de los orígenes de los habitantes de América. Ya hablaban de los orígenes de nuestros ancestros americanos, de los ancestros de los mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, de todos los países mexicanos, de Estados Unidos,
de todos los países que forman Centroamérica. Hablaba, ese registro que estaba en planchas de oro, hablaba de que los antiguos israelitas migraron desde Israel hasta América, ¿ya? Y en ese lapso de la migración y establecimiento de estos israelitas, el pueblo que migró acá, que era una familia, se dividió en dos. Una parte de la familia formó el pueblo de los jareditas y el otro formó la familia de los nefitas. Los lamanitas, perdón. Lamanitas y nefitas. Estos se diferenciaban por el color de su piel, unos de piel o tez clara y los otros de tez oscura. Entonces, dice la historia, estas placas, que también Jesús, durante los 40 días después de su resurrección, cuando se apareció a los apóstoles, vino desde Israel hasta América a predicar el Evangelio a los habitantes de las Américas. Tú comprenderás que estas placas estaban en un idioma que era difícil de entender, el egipcio reformado, como lo dice la página mormon.org, de donde yo saqué la información. Entonces, con la ayuda de Dios, dice la historia de Joseph Smith, él, con las piedras del Urim y el Tumim, tradujo estas planchas al inglés, lo que dio origen al libro de Mormón, que me imagino que tú habrás visto en más de alguna ocasión. Este es, te lo presento, el libro de Mormón. Este es el compendio, la recopilación de la historia narrada en las planchas de oro que Joseph Smith, según la historia, encontró en el cerro Cumora, y con la ayuda de Dios, dice la historia, tradujo al inglés. Y vemos que eso dio origen al libro de Mormón. Este registro, según todas las personas que asisten a la iglesia de los santos de los últimos días, y extraído de sus páginas, dice en la introducción del libro de Mormón, página 5: concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Fuertes declaraciones. Aquí el profeta Smith nos dice que el libro de Mormón es el libro más correcto que existe sobre la tierra. Viendo su historia, podemos pasar por otras fechas. Por ejemplo, en 1830, el 6 de abril, se fundó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más conocidos en Chile y Latinoamérica como mormones. En 1835 también nace otro libro de revelaciones personales que se llama Doctrinas y Convenios, que aparte de este libro, del libro de Mormón, existe también Doctrinas y Convenios, en donde se habla de revelaciones personales de él y de la estructura organizacional de la iglesia, y el otro que es La Perla de Gran Precio. Estos tres, más la Biblia, forman la literatura que esta iglesia, digamos, utiliza como revelación divina. Entonces, según la historia de Joseph Smith, según lo que hemos visto, sin dejar pasar la fecha de su muerte, por supuesto que fue el 27 de junio de 1844, en la cárcel de Cartago, en Illinois, Estados Unidos, junto con su hermano Hiram,
linchados por el pueblo que estaba enojadísimo por esta nueva religión que había nacido, y habían rumores de que Joseph Smith practicaba la poligamia. No es un dato cierto. No es que yo esté tratando de calumniar o de injuriar a Joseph Smith. No lo hago. Pero son datos que aparecen en muchas páginas. Se conoce mucho este tema. Se ha hablado de los inicios de la iglesia que se practicaba la poligamia. Dicen que tuvo hasta 27 esposas, de lo que no hay información cierta. Yo no voy a decir que es cierto. Pero él reconoció solamente a una. Entonces, en base a todo esto, nosotros vamos a tomar el Cristo que habla el libro de Mormón y el Cristo del que habla la palabra de Dios, la Biblia. Para esto vamos a ver 5 aspectos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aspectos en los que el Cristo mormón difiere del Cristo del cristianismo. Tú pensarás que ellos, como nombran a Cristo como Hijo de Dios, como el Dios eterno, quizás piensas que están hablando del mismo Cristo que tú conoces. Quizás tú piensas que el Jesucristo mormón es el mismo del que habla la Biblia. Pero el día de hoy, a ti que me estás viendo, que has visto estos misioneros que van de 2, que pasan casa por casa, insistentemente, te voy a mostrar que el Cristo, el Jesús, el Hijo de Dios que ellos predican, no es el mismo Jesús del que habla la Biblia. ¿Por qué lo hacen de esta forma? Porque hay una diferencia. Porque según el registro que yo te acabo de leer del libro de Mormón, según Joseph Smith, este libro es más correcto que la Biblia. Según Smith, este libro no tiene equivocaciones y que la Biblia sí las tiene. En base a eso, podemos decir que Smith dice que este libro es verdadero y la Biblia no. Porque si la Biblia tiene equivocaciones y este no, quiere decir que esto es verdadero. Si el libro de Mormón es el más correcto que existe, quiere decir que el Cristo que ellos predican es el verdadero. Pero vamos a ver que no es como ellos dicen. Vamos al punto 1. El mormonismo, las enseñanzas de Joseph Smith, dicen que Cristo, Jesús, es hermano de Lucifer. Tú y yo sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos porque la Escritura, la palabra de Dios, dice claramente que Jesús es el creador de todo lo que existe. Y esto lo podemos encontrar fácilmente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3. Allí narra Juan, teológicamente hablando, de que Jesús es la palabra creadora. Dice el texto de Juan 1:1. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta palabra que habla Juan es Jesús mismo, quien es la palabra hecha carne, hecha persona. Entonces, si Juan en la Escritura dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, nos está diciendo en otras palabras que en el principio existía Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Este existe desde el principio con Dios. Nada de lo que existe fue hecho porque Él hizo todo. Jesús, nada de lo que ahora existe existiría, dice la Escritura, parafraseando el versículo, si Él no lo hubiese hecho. Entonces, en base a Juan 1, del 1 al 3,
podemos decir que el Libro de Mormón se equivoca, porque Jesús no es hermano de Lucifer, sino el creador de Lucifer. Jesús es Dios, no es un ser creado, como muchas religiones lo presentan. Jesús es Dios, quien se hizo hombre en esta tierra, se hizo carne. Cabe mencionar que el Libro de Mormón, o las enseñanzas mormonas, mejor dicho, dicen en el segundo punto que yo quiero tocar que Jesús es el Hijo de Dios. Tú puedes pensar, pero eso es correcto. Sí, pero el Hijo de Dios para ellos es otra cosa, porque para ellos, para la iglesia de los santos de los últimos días, Dios es un hombre que llegó a ser Dios siguiendo los preceptos de este libro. Entonces, en base a eso, Joseph Smith enseña que Dios tiene carne y hueso como nosotros, es un hombre, tiene forma humana. Dice que Dios es un hombre que llegó a ser exaltado, llegó al estado de exaltación siguiendo los preceptos del Libro de Mormón. Un hombre exaltado, que era como nosotros y llegó a ser Dios. En base a eso podemos decir entonces que Jesús es hijo de un hombre exaltado. O sea, podemos decir que según las enseñanzas del Libro de Mormón, Dios es como los dioses de la mitología griega, que eran humanos, como Zeus, que podían tomar forma humana y tener relaciones sexuales con mujeres humanas, y así nacían los semidioses. Podríamos graficarlo de esa forma, y de hecho, eso es lo que enseña el Libro de Mormón, lo que enseña la doctrina de esta iglesia, que Dios tomó forma humana para poder hacer que Jesús naciera de María. Pero vamos a ver, según la palabra de Dios, Jesús es hijo de Dios. Todos lo sabemos. Entonces, si la iglesia de los mormones dice que Dios es un hombre exaltado, entonces Jesús es hijo de un hombre, no de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? Que Jesús es hijo de Dios y que Dios no tiene carne ni huesos. Eso lo podemos ver en Juan 4:24, en donde Jesús le dice a la mujer de Samaria, le dice, Dios es espíritu, y todo aquel que quiera adorar a Dios tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, podemos ver claramente que el Libro de Mormón otra vez se equivoca, porque Dios no es un hombre exaltado, Él no tiene forma humana, es un espíritu, un ser existente desde siempre y para siempre, no es un hombre que llegó a ser Dios. El tercer punto, dice la enseñanza mormona que Jesús no fue concebido por el Espíritu Santo. Interesante, porque la Escritura nos dice claramente, la palabra de Dios, la Biblia, nos dice claramente que el Espíritu Santo fue el que concibió a Jesús en el vientre de María. Eso lo podemos encontrar en Mateo 1:20, cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Cristo a su madre María. Le dice a José, no tengas miedo de aceptar a tu mujer María, porque lo que está dentro de ella, del Espíritu Santo es. No tengas miedo de tomarla como tu mujer, no te engañó con nadie, porque el ser que crece dentro de ella es una obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que enseña la doctrina mormona? Que Dios tomó forma humana y tuvo una relación sexual, literal, con María, al más puro estilo de los dioses griegos, que tomaban forma humana para poder, relacionarse sexualmente con mujeres humanas. Así, más o menos, es lo que ellos dicen. Pero la Escritura nos dice que Jesús es obra del Espíritu Santo, es engendrado por Él.
El cuarto punto dice que Jesús obtuvo su divinidad, que Jesús tuvo que llegar a ser Dios, tal como su Padre, según el Libro de Mormón, llegar a ser Dios. Pero nosotros, en base a la Escritura, sabemos perfectamente que eso no es así. El Cristo verdadero siempre ha sido Dios, siempre fue Dios y siempre lo será. Y eso también lo podemos encontrar en Juan 1:1, que dice, vuelvo a repetir, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Que traspasado al lenguaje actual podríamos decir, parafraseando la Escritura, en el principio existía Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. No hay más vuelta que darle. Podemos ver claramente que Jesús siempre ha sido Dios. De hecho, podemos ver también en Isaías 7:14, cuando se nos promete a nosotros el nacimiento de Cristo. También podemos ver la profecía que habla de que le iba a poner por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Hablando de Jesús. Hay muchas citas que te podría dar. Pero para pasar al último punto y el más importante al que quiero llegar. En la enseñanza de la Iglesia mormona dice que la sangre de Jesús puede perdonar todos los pecados, menos uno, que es el asesinato. Y esto quise corroborarlo yo mismo. Y esto aparece escrito en el libro Doctrinas y Convenios, 132, del 26 al 27. Entonces, si el libro de Mormón a mí me dice que Jesús, con su sacrificio, no es capaz de perdonar todos los pecados, entramos en un problema. Porque toda la persona que haya asesinado a alguien, voluntaria o involuntariamente, no tiene perdón de Dios. Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo no tiene poder, no tiene validez, no tiene la profundidad suficiente, no fue del valor que Dios esperaba para poder perdonar todos los pecados de la humanidad. Eso quiere decir que la sangre de Jesús, ese sacrificio, cuando lo colgaron del madero de la cruz, cada clavo, cada gota de sangre, cada latigazo, cada burla, cada golpe, la corona de espinas, no son suficientes para perdonar todos los pecados de la humanidad. Eso quiere decir, según el libro de Mormón, que hay mucha gente que no tiene salvación, que no tiene opción de llegar a Dios. Porque la sangre de Jesús para los mormones no es capaz de perdonar a los que han asesinado a alguien. Pero eso no está más lejos de la verdad. Porque la Escritura nos dice en Marcos 3:28 que todo pecado, todo pecado que el hombre cometa y cualquier blasfemia que el hombre pueda pronunciar tienen el perdón de Dios. Interesantísimo. Con esto tú te puedes dar cuenta de que el Cristo mormón no es el mismo Cristo de las Escrituras sagradas, de la palabra de Dios. Eso quiere decir que este libro no es verdadero. Eso quiere decir que este libro te presenta lo que dice aquí. Dice otro testamento de Jesucristo. Pero lo que en realidad este libro te presenta es otro Jesucristo. Distinto, muy distinto del que habla la palabra de Dios verdadera.
Entonces, ¿qué te puedo decir a ti? Quiero graficar todo lo que hablé, todo lo que dije, lo quiero graficar en un solo texto para cerrar este video. Y este texto está en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, del verso 12 al 22. Dice así, verso 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, porque dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios, con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra a un Cristo que se sacrificó por la humanidad y que su sacrificio, ese único sacrificio, es perfecto y suficiente para perdonar todos y cada uno de los pecados de la humanidad. No tiene limitantes. El sacrificio de Cristo no tiene barreras, no tiene murallas, no tiene estorbos. El sacrificio de Cristo en la cruz, perfecto, aceptable, que cumplió a cabalidad lo que Dios exigía, es suficiente para perdonar todos y cada uno de tus pecados y de mis pecados. Entonces, con esto tú te puedes dar cuenta de que el Cristo mormón no es el mismo Cristo que de la Biblia. A ti que has visto este video y que estás dentro de la iglesia de los santos de los últimos días, tú que sigues la doctrina y las enseñanzas de Joseph Smith, quiero decirte lo siguiente. Conozco un caso de una persona que tiene miedo de hablar de su condición sexual porque es miembro de la iglesia de los santos de los últimos días. Tiene miedo de que se sepa su condición sexual porque tiene miedo a que lo expulsen de la iglesia. Eso me dice de que no existe el perdón de Dios tampoco para ese pecado que él está ocultando, y tampoco para los asesinos, como ya lo vimos. Así que si tú estás dentro de la iglesia de los mormones hace mucho tiempo, hace poco tiempo, o recién estás recibiendo a los misioneros en tu casa, quiero decirte lo siguiente.
ellos no te van a dar absolutamente ninguna esperanza de salvación. Porque el Cristo que ellos predican no es el Cristo que salva a la humanidad con su sacrificio. Ellos predican a un Cristo que era un hombre común y corriente que llegó a la divinidad, que es hijo de un hombre exaltado, que su sacrificio no fue suficiente para perdonar tus pecados, que su sacrificio no fue suficiente para poder perdonar todo lo que tú hayas hecho en tu pasado, ni en tu presente, ni en tu futuro. Te pregunto a ti, que sigues las enseñanzas del libro de Mormón, ¿qué esperanza tienes de salvación si el Cristo que tú has recibido, el Cristo que te han predicado, no es capaz de perdonar todos tus pecados? ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué salvación tienes? ¿Tienes la seguridad de tu salvación? Si el Cristo mormón no puede perdonar a un asesino, no puede perdonar la inmoralidad sexual, si te expulsan de la iglesia por eso, ¿qué esperanza tienes tú que todavía estás ahí? Te invito a ti que me estás viendo, a que puedas recibir al verdadero Cristo en tu corazón, al Cristo que puede perdonar y está ansioso de perdonar cada uno de tus pecados. Cada uno, no importa el que sea cual sea, el que tienes oculto, el que no le has contado a nadie, ese pecado vergonzoso que no quieres que nadie sepa, ese pecado también tiene perdón de Dios por la sangre de Jesús. A ti que me estás viendo, te invito a recibir al verdadero Cristo, al Cristo del que habla la palabra de Dios, la Escritura, el que se sacrificó por todos tus pecados, no por algunos, el que tiene el poder de transformar tu vida, no con preceptos, no con leyes, no con reglas, sino con amor, con el amor que siente, con el amor que Él es y que lo hizo venir a morir por ti. No con reglas rígidas y que si no lo haces te expulsan. El Cristo que yo conozco, el que cambió mi vida, el de la palabra de Dios, es un Cristo lleno de amor, que te invita a su reino, que te invita a venir a su casa, te invita a venir, a entrar por esas puertas confiadamente, sin obstáculos, y que puedas venir y llegar ante Él con todos los pecados que tengas, porque Él tiene ganas, está ansioso y tiene el poder de perdonar todos y cada uno. Y dice la Escritura que nunca más se acordará de los pecados pasados que tú hayas cometido. Nunca más los echa al olvido. No te los va a estar enrostrando. No te va a expulsar de la iglesia porque eres pecador. ¿Me entiendes? Si tú eres una persona que está dentro de la iglesia mormona, te invito a que recibas en tu corazón al verdadero Cristo, al verdadero Jesús, al verdadero Hijo de Dios, con una sencilla oración, con tus propias palabras, y decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé que soy pecador, pero ahora entiendo de que tú puedes perdonar todos y cada uno de mis pecados, que para ti no hay límites, que para tu amor no hay barreras, que mi pasado no determina mi futuro en ti, que tú no miras mi pasado y me lo enrostras en la cara, sino que simplemente me perdonas y me recibes con los brazos abiertos. Gracias, porque no tengo que hacer sacrificios yo para poder entrar en tu reino, porque tú, con tu sacrificio, me has perdonado y me has limpiado de toda maldad. Toda. Gracias por recibirme como tu hijo. Sé que soy pecador y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta decisión por Cristo, te invito a que me dejes un comentario abajo del video o simplemente me escribas al mail que dejo en el comentario, en la descripción del video. ¿Quién te habla? Tu hermano Carlos Zúñiga. El Señor
te bendiga.